22 minutitos, seguimos aquí nosotros en nuestro foro empresarial día lunes 29 de marzo, finalizando el tercer mes del año. Hasta las 10 de la mañana te acompañamos con 2 entrevistas en exclusiva. Los saludamos ya a nuestro próximo invitado en esta segunda parte, el señor Jorge Méndez. Él es director de País de Children Believe. En este sentido, un centro de excelencia en participación y protección de la niñez. Bienvenido, señor Jorge, ¿cómo le va? Buen día, José, buen día, Juan Pablo, buen día a la teleaudiencia. Gracias por esta invitación. Muy bien, gracias. No, los agradecidos somos nosotros porque realmente esta labor y trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo, que mucha gente capaz no conozca, así que quiero aprovechar la primera pregunta justamente para que nos puedas comentar un poco más en detalles. Para los que no conocen, los que sí conocemos, siempre muy contentos de ver los logros que hacen en materia de lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como se debe decir, ¿no? Así mismo. Ahora, justamente, si nos podés explicar un poco más qué vienen haciendo, Jorge. Ya, perfecto. De repente como que se va la comunicación y si no reacciona es porque la conexión es que no está funcionando demasiado bien. Bueno, Children Believe es una organización internacional de la sociedad civil de Canadá. Es una organización internacional sin fines de lucro canadiense que hace 61 años estamos en el mundo ayudando en varios países, en países más vulnerables, diríamos así. Y lo que hacemos en esos países y como hacemos en el Paraguay son, implementamos proyectos de desarrollo comunitario centrado en la niñez. Nos vamos en comunidades más vulnerables, en este caso hablando ya específicamente de Paraguay, hacemos una línea de base con la comunidad, nos interiorizamos de la organización, de las deficiencias, de los desafíos de las comunidades, entonces establecemos una línea de base que le llamamos y a partir de ahí nos quedamos con ellos a trabajar, como decimos vulgarmente, codo a codo, en promedio 10, 12 años con esas comunidades. Para hacer ese trabajo nos aliamos con organizaciones que le llamamos contraparte o socias locales. En este momento son 3 de muy alto nivel: Global Infancia, Fundación ALDA y Organización Crecer. Entonces con ellos hacemos todo lo que tiene que ver el trabajo programático en las comunidades. Estamos presentes realmente en las comunidades acompañándoles en su desarrollo. Y establecemos un promedio de 10, 12 años, que es lo que nos lleva que las comunidades, las autoridades, los líderes sociales, civiles, de la sociedad, de la ciudadanía, adquieran cierta capacidad de gestión sobre todo ante las organizaciones del Estado. Entonces, una vez que se adquieran esas habilidades, esa estructura, entonces nosotros siempre una evaluación anual, entonces cuando llamamos como la graduación de la comunidad. Entonces ya puede autogestionarse. Eso es en líneas generales, Juan Pablo, lo que estamos haciendo a nivel internacional y específicamente en Paraguay. Es lo que estuvimos haciendo estos 26 años y seguiremos haciendo. Ahora con el Centro de Excelencia empieza una nueva etapa. Una nueva etapa porque vamos a focalizar más ese desarrollo comunitario centrado en la niñez en 2 temas específicos. No es que nos vamos a dedicar exclusivamente a esos 2 temas, sino que esos 2 temas van a ser vistos de una manera transversal y de una manera mucho más intencionada en nuestros programas y en nuestros proyectos. Me refiero a la erradicación de la violencia contra la niñez y la participación de la niñez en sus comunidades, en sus escuelas y sobre todo en sus familias. Eso, hacia ahí vamos tendiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué esta decisión de Centro de Excelencia ahora, después de 26 años en el país? Resulta que hace 7 o 8 años venimos trabajando. En el 2015 termina el plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 2015 se hace una evaluación y se aprueban los... Entonces, desde el 2014
2012 venimos trabajando en abogacía, en alianza con otras organizaciones internacionales, para que el tema de erradicación de la violencia contra la niñez sea uno de los objetivos, entre los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Hicimos un lobby muy importante a nivel, como reitero, a nivel internacional. Entonces en el 2015 efectivamente se aprueba uno de los objetivos, el objetivo 16.2, habla de la erradicación de todo tipo de violencia contra la niñez. Entonces, a partir de ahí, venimos, y alentados por ese éxito, diríamos, venimos trabajando en ese tema, por un lado, en la incidencia en políticas públicas, y por el otro lado, en diseño de metodologías y herramientas efectivas para esos dos desafíos: promover la participación y erradicar la violencia. Eso es lo que estamos trabajando, y una vez, inmediatamente, que en el 2015 se incluye el objetivo de erradicación de la violencia, se crea lo que se denomina la Alianza Global para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, en las sedes de Naciones Unidas, con una organización dentro de las Naciones Unidas, pero autónoma, diríamos, no como una agencia más, pero como una iniciativa importante, en donde una de las estrategias de esa alianza emergente era promover el cumplimiento, acelerar el cumplimiento de ese objetivo de 16.2, y para ese efecto establece entre sus principales estrategias el de encontrar países con voluntad y disposición y con ciertos requerimientos básicos que puedan permitir mostrar al mundo que este objetivo puede ser acelerado, puede ser logrado. Entonces nosotros en ese momento nos acercamos al gobierno, hicimos una evaluación conjunta, diríamos, de la situación de Paraguay, el rol protagónico que tuvo Paraguay en la abogacía para la aprobación, para la introducción de ese objetivo entre los objetivos de desarrollo sostenible, y nuestro sistema de protección, por lo menos planteado a nivel legislativo de una manera importante, permitió que hayamos conseguido que el Paraguay sea designado entre los primeros 9 países pioneros para la erradicación de la violencia. O sea, es un compromiso enorme que asume el país, al que ayudamos, contribuimos con otras organizaciones como UNICEF y como Aldeas Infantiles SOS, a hacer el plan para la erradicación de la violencia contra la niñez. Bueno, entonces ese tipo de iniciativas nos fue alentando estos últimos 7 años en volcarnos con una mayor especificidad y energía y recursos hacia esos dos temas. Hasta ahí te puedo, un poco en líneas generales, puedo avanzar, diría Juan Pablo, pero ante cualquier consulta que tengas antes de proseguir. Sí, señor Jorge, nos gustaría saber un poco, si bien Paraguay se convierte en el país pionero en la lucha para lograr la erradicación de la violencia contra el niño, niña o adolescente, pero ¿cómo estamos a nivel de estadísticas? ¿Qué es lo que refleja la estadística? ¿Una disminución? ¿Un aumento? ¿Definitivamente sirven las políticas públicas de protección a la niñez? Bueno, efectivamente, José, si hay algo que se destaca en Paraguay a menudo, es el que poseemos un sistema jurídico, una estructura del Estado apropiadas o por lo menos propicias para resolver ciertos problemas. En el caso de Paraguay, en el caso de la erradicación de la violencia y la atención de la niñez en general, ya desde la Convención Paraguay tomó la iniciativa de corroborar la convención, y enseguida se implementó el Código de la Niñez y se estructuró el sistema de protección. O sea, desde el punto de vista
legislativo, estructural, condiciones. Una sociedad civil, sobre todo organizaciones no gubernamentales muy fortalecidas en los derechos de la niñez, realmente. Pero el problema radica en los recursos, como siempre, ¿verdad? Y ahí es donde siempre decimos, la voluntad política se evidencia en los presupuestos. Y un ejemplo muy la Secretaría, entonces, Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, se promueve al rango del ministerio. Desde el punto de vista legislativo, estructural del Poder Ejecutivo, es un logro muy importante, porque posiciona de una manera política más determinante al jefe o al ente rector de la niñez. Sí. Sin embargo, en términos prácticos, en términos de recursos, no se acompañó esa decisión. Entonces, esas son las grandes incongruencias con que todavía estamos tropezando como sociedad. O sea, en los papeles estamos de acuerdo, pero cuando hay que asignar recursos, las prioridades no van hacia donde realmente nuestro discurso se orienta. Con respecto a tu primera pregunta, José, en líneas generales, no sé si se recrudece la violencia contra la niñez, pero sí se hace más evidente. Y sobre todo los casos de abusos, ahora hay mucha difusión y realmente es alarmante. Ahora, con la crisis sanitaria por la que estamos atravesando y por lo que significa en las familias el cambio, la rutina de vida, también hace que sean mucho más vulnerables los niños y las niñas en este momento con respecto a la violencia contra la niñez. Y también, por supuesto, obliga a un repensar inclusive de la participación de la niñez. Afortunadamente, o sea, no afortunadamente, sino por los signos de los tiempos, diríamos así, por las características de nuestro tiempo, la niñez y la adolescencia y la juventud están mucho más alineadas a lo que es la tecnología. De manera que por ahí es donde vamos a ir, estamos avanzando en cómo promover la participación de una manera virtual. Definitivamente. Y es cuestión de analizar, te comparto, Juan Pablo, este pensamiento también para saber tu punto de vista. Es cuestión de analizar, todos somos transitorios en esta vida. Las generaciones futuras de por ahí son las que van a estar disfrutando quizás de los trabajos que se hacen en pos a cierto sector y definitivamente esto debería ser una iniciativa. Aplaudimos que sean de las ONG, pero debería ser una iniciativa de Estado, un Estado que debe garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como ya mencionaba el señor Jorge Méndez, no sabemos si va en aumento la violencia de todo tipo contra el niño, niña o adolescente, o si simplemente se evidencian muchísimo más en estos tiempos. Así es. Señalaste algo importante. Las ONG no estamos para reemplazar el Estado. La fortaleza de la ONG, de las organizaciones no gubernamentales, es precisamente tener un contacto más directo con las comunidades, como en nuestro caso. Estamos hablando de nuestro caso. Nosotros estamos directamente relacionados con las bases, con las organizaciones sociales de base, con las comunidades, y eso nos permite una aproximación a la implementación de las políticas de una forma diferente. Nosotros creemos que las organizaciones no gubernamentales son aliadas fuertes, sólidas del Estado, pero jamás vamos ni pretendemos, vamos a decir, usurpar las funciones del Estado. Sobre el punto, señor Jorge, me gustaría consultarle algo. En Paraguay, no sé si solo en Paraguay o en todos los países de la región de Latinoamérica, pasa que por lo general pues las ONG provienen de países ya desarrollados, países que tienen la capacidad de brindar este tipo de asistencia a los países como el nuestro, que son subdesarrollados. Pero viene con cada ONG y la participación y el inmiscuirse en este tipo de cuestiones, viene también
quizás algo que da un poco de miedo que tiene que ver con las ideologías foráneas. Cuando una ONG hace ciertos trabajos a nivel país, ya se los vincula luego con ciertas ideologías que apeligran a los niños, niñas y adolescentes. Y definitivamente eso complica un tanto más el trabajo en pos a los niños. No sé cuál es su opinión al respecto. ¿Qué se podría decir? ¿En cuánto tiempo podríamos quizás tener una protección al niño, niña o adolescente que hoy día presenta Canadá, por ejemplo? Ya, yo creo que no, a ver, sí, lo que vamos a promover nosotros en el Centro de Excelencia es centrarnos en la dignidad del niño y la niña, en su dignidad, siendo los derechos un medio de realización de esa dignidad. Y por lo tanto, un elemento más, entre otros, como por ejemplo, los deberes de los niños para la realización de esa dignidad. No nos vamos a limitar en el ejercicio de los derechos, sino vamos a basarnos en los derechos, pero concomitantemente desarrollar los deberes de la niñez y la adolescencia. Y sobre todo, y esto va más relacionado con tu pregunta, en el contexto cultural, tradicional, de valores de nuestra sociedad. Es por lo menos nuestra visión como Children Believe Paraguay. No existe una agenda ni expresa ni encubierta de ideología alguna. Respetamos, yo soy paraguayo y respetamos nuestros valores, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Me parece importante aclarar eso, también consultarle, ustedes forman parte del Frente Parlamentario ¿Se responde por la eso, protección. José, o alguna? Sí. Jorge, no sé si me estás escuchando ahora, me gustaría consultarte Perfecto. un poco para que nos actualices el tema del Frente Parlamentario. ¿Se lleva adelante una agenda o es mero formalismo al estilo cumbre del Mercosur para sacarse una foto y tomar un cafecito? Muy buena pregunta, Juan Pablo. Juan Pablo, te refería al Frente por la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Así Era que mismo, nosotros así mismo. hasta hace poco estábamos liderando. Sí. Porque el Frente Parlamentario es el Frente, ya, perfecto. El Frente por la Niñez y la Adolescencia. Precisamente, a ver, nosotros para constituir este centro de excelencia sistematizamos 4 casos específicos. Uno de ellos es precisamente el Frente por la Niñez y la Adolescencia y el impacto que tuvo. Eso sistematizamos, Juan Pablo, de manera que va a poder tener con claridad qué es lo que hicimos, qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos. Lo otro, lo que hicimos también, la sistematización de esa experiencia de país pionero de Paraguay y de incorporar el tema de la violencia en la agenda mundial. Y también tenemos otros 2 casos que son más de herramientas y técnicas que utilizamos en las comunidades para la erradicación de la violencia y para el ejercicio de los derechos. Son todos casos documentados en los cuales compartimos con la sociedad los aciertos y desaciertos y qué se puede expandir y qué no. Además de eso, también ya tenemos expresamente las políticas, nuestra política organizacional de participación y nuestra política organizacional de protección contra la niñez. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta, el logro enorme del Frente es haber aglutinado a 25 organizaciones que trabajan con niñez y que son de reconocida trayectoria. En segundo lugar, que se pudo hacer firmar a los candidatos presidenciales en las últimas elecciones. En estos casos nos circunscribimos a la Alianza o por Efraín Alegre y Mario Abdo Benítez. Al momento de
realizarse las elecciones y confirmarse al presidente electo, y el primer día de gobierno en el Palacio de Gobierno, el presidente actual ratifica los 20 compromisos. ¿Y qué son los 20 compromisos en favor de la niñez y la adolescencia? Es prácticamente la agenda de lo que debería hacerse con relación a las políticas de niñez de una manera amplia, en donde identificamos inclusive 250 indicadores medibles, objetivos, que nos van a decir hasta qué grado se están cumpliendo esos 20 compromisos. Entonces, lo que en este momento el Frente estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para que esos compromisos y esos indicadores estén en la página web del Ministerio de la Niñez como hoy están. Hoy uno va a la página web del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y va a encontrar los 20 indicadores y va a encontrar cómo empezó este gobierno y lo que está realizando este gobierno en términos de impacto en esos indicadores. Es un proceso todavía en construcción, pero ya existe y ya está instalado en la página web. Entonces, en el marco de esos compromisos es donde nosotros, como Frente, anualmente deberíamos, porque no lo estamos haciendo, hacer una evaluación anual, devolver al gobierno y establecer las prioridades de acción desde nuestra sociedad civil. Hacer esa tarea es la que está pendiente, importante. Las organizaciones de niñez y adolescencia, hoy día aglutinadas parcialmente, vamos a decir así, en la Red Nacional de Niñez y Adolescencia, ellos sí hacen una evaluación anual de la gestión del gobierno en base a la información que el mismo gobierno provee anualmente en cuestiones de niñez. Entonces nosotros apoyamos a la Red de Niñez y Adolescencia a que conozcan lo que hizo el gobierno y que se pronuncien al respecto. Eso estamos haciendo también con las organizaciones de niñez y adolescencia. Entonces, realmente como práctica, inclusive nuestra organización, Children Believe, tradujo al inglés nuestro estudio de caso al inglés y compartió a nivel internacional, porque en términos de iniciativa es muy novedosa, muy interesante, pero requiere, insisto, en una sociedad civil mucho más organizada, más cohesionada, y con más recursos y tiempo para hacer esta tarea de seguimiento. Señor Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por las informaciones. Esperamos que este Centro de Excelencia definitivamente logre quizás el objetivo principal, que son estos dos pilares que usted menciona: la erradicación de la violencia, de todo tipo de violencia contra el niño, niña o adolescente, y también la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en la construcción de una sociedad soñada, ¿no? Le agradecemos muchísimo el valioso tiempo para con nosotros y esperamos tenerlo pronto nuevamente aquí en el canal 5 Días. No, el agradecido soy yo, José y Juan Pablo, y estamos a las órdenes. Vamos cerrando nuestro espacio nosotros, Juan Pablo. Vamos cerrando nuestro espacio informativo. Aquí en el Foro Empresarial ya se llegan minutitos nada más. Monitor económico de la mano del compañero Samuel Acosta, de 10 a 11 de la mañana. Es así, nosotros nos encontramos en ese punto horario a las 12, de vuelta con José en nuestro informativo central, deseándoles que tengan una excelente jornada y como siempre nos despedimos con nuestros deseos de buenos días y buena suerte.